En la torre de oficinas bañada por la fría luz de neón que se erguía contra el cielo grisáceo de Buenos Aires, cada mañana para Valeria Vidal no comenzaba con un tierno amanecer, sino con el sonido implacable del despertador, rompiendo sin piedad su sueño. Era directora del Departamento de Inversiones de uno de los bancos más grandes de América Latina, el Banco del Plata, y su vida era una máquina pulida y brillante, tan impecable y desalmada como el mármol pulido de su ático en Puerto Madero. Tenía 38 años, y cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, cada mirada, había sido perfeccionado hasta la perfección, forjado a partir de incontables horas de trabajo, competencia despiadada y un dolor antiguo y profundamente enterrado. Su traje de Armani le quedaba impecable, ocultando bajo sus líneas rígidas un cuerpo frágil y agotado. Su cabello, del color del ala de cuervo, siempre estaba recogido en un moño estricto, y rara vez aparecían emociones en su rostro, salvo una indiferencia cuidadosamente controlada o una ligera y sarcástica sonrisa. La mañana de hoy no era mejor que las demás. La lluvia golpeaba las enormes ventanas, ocultando la vista al río y la ciudad, convirtiendo todo en una acuarela gris y borrosa. Valeria tomó un sorbo de su espresso. Su sabor amargo apenas se abría paso a través de su propia amargura interna. Su día comenzaba a las 6, y a las 7 ya estaba sentada en su macizo escritorio de madera oscura, en el que no había nada superfluo, salvo la pantalla táctil de su tableta, un vaso de agua y varias carpetas con informes. Su mirada se deslizó por los números que parpadeaban en la pantalla. Otro trimestre exitoso, otros millones de ganancias. ¿Orgullo? No, solo la satisfacción habitual, desprovista de alegría. Los logros eran su droga, su escudo contra el mundo, una forma de llenar el vacío que la perseguía desde la infancia. Era rica, influyente, respetada, pero infinitamente sola. Su única interlocutora real era su propio orgullo y la voz del pasado que le susurraba sobre pérdidas. Esa frialdad, ese distanciamiento, no eran un rasgo de carácter, sino un mecanismo de defensa, construido ladrillo a ladrillo durante años para que nadie ni nada pudiera alcanzarla, hacerle daño. Había aprendido a suprimir incluso la más mínima manifestación de compasión, considerándola un signo de debilidad. Alrededor de las 10 de la mañana, el asistente de Valeria, el joven, siempre puntual y ligeramente nervioso, Leo, llamó a su puerta. «Señora Vidal, el siguiente visitante. Un granjero, Mateo García, por un asunto de crédito». Valeria solo asintió levemente, sin apartar la vista de los números. «Que pase». La puerta se abrió lentamente, y Mateo entró en la oficina. El contraste era tan marcado que hizo que Valeria levantara la cabeza por un momento. Parecía sacado de otra realidad, de otro tiempo. Su camisa sencilla y descolorida olía a tierra y lluvia. Sus manos estaban agrietadas y callosas, y sus botas, aunque limpias, llevaban las marcas de un largo viaje. En su rostro, surcado por las arrugas del sol y las preocupaciones, se leía el cansancio, pero al mismo tiempo una dignidad sorprendente, casi ingenua. No se parecía a los que solían llamar a su puerta, magnates de negocios con trajes caros, sonrisas astutas y ojos vacíos. En él había una humanidad pura y genuina que Valeria no había visto en mucho tiempo, y si la había visto, la había descartado de inmediato como irrelevante. «Buenos días, señora Vidal». Su voz era ronca, pero suave, como el susurro del viento en los campos. Sostenía en sus manos una carpeta desgastada, como si fuera la reliquia más preciada. Valeria se recostó en su silla de cuero, entrelazando los dedos. «Señor García, ¿en qué puedo ayudarle?» Su voz era impecable, uniforme, fría, sin una sola nota cálida. No lo invitó a sentarse, obligándolo a permanecer de pie ante ella, sintiendo su poder. Era un hábito inconsciente, una forma de afirmar su dominio, un recordatorio de quién era el jefe. Mateo se acercó a la mesa, colocando la carpeta en el borde,
sin atreverse a dejarla sobre la superficie impecable. Vengo a solicitar un crédito. Mi finca, Esperanza, ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones, pero la cosecha de este año, lluvias torrenciales, luego sequía. Estamos al borde. Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una tenacidad que Valeria no pudo evitar notar. Queremos modernizar el sistema de riego, comprar nuevos equipos. Eso nos salvará, señora. Es nuestra única esperanza. Valeria tomó la carpeta y revisó los documentos. Los números hablaban por sí solos. Bajos ingresos, altos riesgos, casi ninguna garantía. Señor García, comenzó ella, su tono inalterado. He revisado su expediente. No tiene garantías suficientes. Su historial crediticio, lamentablemente, no es ideal. Y la situación actual de la cosecha solo agrava los riesgos. Cerró la carpeta, dejándola a un lado. Su mirada se deslizó por su rostro, luego se posó en sus ojos. En ese momento, se detuvo. Su corazón, que ella creía petrificado hacía tiempo, se encogió por un instante y luego comenzó a latir a un ritmo extraño y desconocido. Sus ojos no eran ojos comunes, ni marrones ni azules, como los de la mayoría de la gente. Eran de un tono extraordinario, raro, ámbar dorado, como oro fundido, brillando en las profundidades, rodeados de finas vetas verdes. Eran exactamente del mismo color que sus propios ojos, una característica que Valeria consideraba su rasgo único, su marca familiar, lo que la distinguía de todos los demás, un signo de su propia y profundamente oculta otredad. Siempre había creído que este color de ojos, heredado de su madre, era una especie de maldición, que la marcaba, la hacía demasiado visible, demasiado diferente. De niña, había oído susurros. Tiene los ojos como aquella mujer que desapareció. Oh, ese color solo lo tienen los... Nunca supo quién es exactamente, y nunca preguntó. Su padre, un hombre severo y silencioso, siempre cortaba cualquier conversación sobre su madre o sus extraños ojos. Decía que era una cualidad única, pero en su tono siempre se percibía un dolor oculto, como si esos ojos fueran un recordatorio de algo perdido, algo que no podía discutirse. Valeria creció con esa sensación de misterio, la sensación de que sus ojos no eran solo parte de su apariencia, sino una clave para una historia que ella misma desconocía. Y ahora, frente a ella, había un hombre completamente extraño, de otro mundo, cuyos ojos eran un reflejo exacto de los suyos. Fue como un golpe en el estómago, que le arrebató al instante toda su frialdad y profesionalismo. Le faltó el aliento. En su mente destellaron fragmentos de imágenes olvidadas hace mucho tiempo, recuerdos de su más tierna infancia, una figura femenina indistinta, una canción de cuna, el aroma de las flores silvestres. Los apartó, tratando de recuperar el control. Era impensable. Era solo una coincidencia tonta y ridícula. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza, y en su cabeza comenzaba el caos. Mateo, sin saber de su confusión interna, continuó. Entiendo los riesgos, señora, pero tengo un plan. Podemos usar nuevas tecnologías, implementar un sistema de riego por goteo. Esto aumentará el rendimiento, reducirá el consumo de agua. Ya he negociado con los proveedores de equipos un descuento si obtengo el crédito pronto. Hablaba con una esperanza sincera y desesperada. Sus ojos ámbar la miraban directamente, llenos de una súplica tácita. Valeria, tratando de recuperar su compostura, se aclaró la garganta. Señor García, entiendo su situación, pero nuestro banco no puede otorgar créditos con tales riesgos. Va en contra de nuestra política. Me veo obligada a rechazar su solicitud. Su voz sonaba más grave de lo habitual. Ella misma lo notó. Intentó darle su antigua nitidez acerada, pero la conmoción interna era demasiado grande. Su mano, apoyada en el escritorio, temblaba apenas perceptiblemente. Mateo bajó la mirada.
sus hombros caídos. En sus ojos se reflejaba una tristeza tan profunda y desesperada que Valeria sintió un ligero pinchazo en el pecho, una sensación extraña y desconocida. Lentamente tomó su carpeta. «Entendido, señora Vidal. Lo comprendo». Se dio la vuelta para irse, sus pasos lentos y pesados, como si cada uno de ellos se llevara consigo una parte de su esperanza. Valeria lo siguió con la mirada. Su cerebro trabajaba febrilmente. Ese color de ojos, esa mirada. Ese olor a tierra que de repente sintió, aunque antes no le había prestado atención. Sintió una necesidad inexplicable, casi física, de detenerlo, como si un hilo invisible se hubiera tensado entre ellos y su extremo comenzara a quemar sus propios nervios, hacía tiempo adormecidos. Pero su orgullo, su profesionalismo, su hábito de años de fría indiferencia, se impusieron. No dijo una palabra, solo observó cómo la puerta se cerraba tras el granjero, dejándola a solas consigo misma, con su caos y con los pensamientos repentinamente inquietantes. En el aire parecía que aún flotaba su olor, a tierra, a frescura y a una esperanza elusiva. Se pasó la mano por la frente, sintiendo el pulso en las sienes. ¿Qué había sido aquello? ¿Una simple coincidencia? ¿O algo mucho más profundo? Algo que podría poner toda su vida cuidadosamente construida patas arriba. Los pensamientos bullían como un enjambre agitado, y Valeria, acostumbrada al control absoluto sobre su mente, sintió cómo ese control comenzaba a escapársele. Se sintió incómoda. Su mundo impecable se había resquebrajado. Después de que Mateo se fue, Valeria permaneció inmóvil, mirando al vacío. Su horario, usualmente impecable, se había alterado. Se sentía como si acabara de vivir un terremoto, pero su oficina seguía en su lugar. Solo su mundo interior estaba destrozado. Los pensamientos sobre los ojos ámbar no le daban paz. Intentó racionalizar, convencerse de que era solo una rara coincidencia, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo más, algo antiguo, olvidado hace mucho tiempo, algo que esos ojos habían despertado en ella. En su memoria surgieron imágenes fragmentadas y borrosas de su primera infancia que siempre había reprimido. La imagen de una mujer con los mismos ojos, inclinándose sobre ella, cantándole una nana, el olor a pan recién horneado y a hierbas del campo. Esos recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales para ser solo una fantasía. Pero su padre, un hombre severo y reservado, siempre había prohibido cualquier pregunta sobre su madre, sobre su origen. Solo repetía que su madre había muerto poco después de su nacimiento, y que ella, Valeria, era su única heredera. Él había construido su imperio desde cero, y su único objetivo era traspasárselo a Valeria. Cualquier otra pregunta estaba fuera de su competencia, fuera de su deseo. Valeria se levantó, se acercó a la ventana, abrazándose a sí misma. De repente sintió frío, a pesar de la confortable temperatura en la oficina. Su confianza, usualmente inquebrantable, se había tambaleado. «Ridículo», susurró al vacío. «Simplemente ridículo». Pero incluso en esas palabras sonaban notas de desesperación. De repente, le resultó insoportable estar en esa oficina, en esa jaula dorada brillante y fría, donde había pasado la mayor parte de su vida consciente. Conocía cada uno de sus reflejos en las superficies pulidas. Cada curva de su vida había sido planificada, cada sentimiento suprimido. Y de repente, una mirada rompió ese frágil equilibrio. Se sintió como si su propia existencia de repente estuviera en entredicho. Por la tarde, mientras revisaba documentos de otros créditos, su mirada se desviaba una y otra vez hacia el expediente de Mateo García, que yacía en el borde del escritorio. Lo tomó de nuevo, hojeando lentamente cada página, no tanto estudiando los números como observando el nombre, la dirección de la finca Esperanza, ubicada en la profundidad de la provincia de Buenos Aires. En su cabeza maduró un plan, audaz
y completamente atípico para ella. Debía saber más. No por el crédito, por supuesto, por sí misma. Al día siguiente, envió a Leo con un encargo. Leo, necesito un informe detallado sobre la finca Esperanza y sobre Mateo García. Cada detalle. Su árbol genealógico, vecinos, la historia de la finca. Todo lo que se pueda encontrar. Y hazlo discretamente, para que no parezca una violación de la confidencialidad. Leo, acostumbrado a sus caprichos, pero ligeramente desconcertado por esta inusual petición, solo asintió. Como diga, señora Vidal. Había sido su leal asistente durante 5 años, y durante ese tiempo había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Era joven, ambicioso, pero al mismo tiempo poseía una especie de lealtad que rozaba la admiración. Leo había visto a Valeria trabajar y sabía que detrás de su frialdad exterior se escondían una inteligencia fenomenal y una voluntad de hierro. Pero también sintió que algo en ella había cambiado después de la visita del granjero. Sus ojos, usualmente tan penetrantes e impenetrables, ahora a veces parecían perdidos, pensativos. Mientras Leo se ocupaba de su encargo, Valeria misma comenzó a investigar. Comenzó por los archivos familiares en su ático, viejas fotografías, documentos de su padre. Con cada hora, su ansiedad aumentaba. Su padre, Luis Vidal, era un hombre enigmático. Nunca hablaba de su pasado, de su familia, excepto que se había hecho a sí mismo. No había ni una sola fotografía de su madre en la casa, ni una, como si nunca hubiera existido. Siempre le había parecido extraño, pero ella, de niña, no se atrevía a preguntar. Ahora, al darse cuenta, empezó a parecerle siniestro. Su madre parecía haber sido borrada de la historia de su familia. Recordó que su padre siempre la llamaba mi pequeña amarilla, pero siempre lo hacía con tristeza en los ojos, casi con dolor. Y ahora comprendía que no era solo un apodo cariñoso, sino una indicación directa de sus inusuales ojos. Unos días después, Leo le trajo una voluminosa carpeta. Señora Vidal, todo lo que pude encontrar. Mateo García es el 5º granjero de su familia en poseer Esperanza. Tienen una larga historia. Y esto es extraño. Leo vaciló un poco. Su abuela materna, Catalina, dejó a la familia hace muchos años, incluso antes del nacimiento de su madre. Era de la rica familia Vidal, pero los repudió por amor a un granjero pobre. Y aquí, ¿ve? Su retrato. No es muy nítido, pero los ojos... Valeria arrebató la fotografía. Vieja, descolorida, con grietas en la emulsión, pero los ojos de la mujer en el retrato eran los mismos, exactamente del mismo raro tono, ámbar dorado. Era su bisabuela. Fue una conmoción, una conexión inesperada, impactante. Pero ¿por qué su padre nunca le había dicho nada? ¿Por qué se había ocultado toda esta historia? Sintió cómo su mundo, que creía tan sólido e inquebrantable, comenzaba a desmoronarse en pequeños pedazos. Su mirada se movía de la fotografía al expediente de Mateo. Él era descendiente de la misma rama que ella, un granjero, su pariente. En ese momento, entró en la oficina Sebastián Soto, jefe del Departamento de Clientes Corporativos, su antiguo rival. Alto, bien parecido, con una mirada astuta y una sonrisa mordaz. Siempre había intentado socavar su autoridad, envidiando su éxito. Valeria, querida, ¿cómo va nuestro nuevo fondo? Su voz estaba llena de una cortesía empalagosa, bajo la cual se escondía un sutil desprecio. Notó la carpeta con el expediente de García en su escritorio. Oh, ¿otro perdedor pidiendo un crédito? Supongo que, como siempre, se lo negaste, ¿verdad? Nuestros estándares, querida, deben estar por encima de las súplicas lastimeras. Valeria levantó bruscamente la cabeza. Sus ojos lanzaban chispas. Sintió una furia que no había experimentado en mucho tiempo. Furia por su arrogancia, por su cinismo,
por su incapacidad de ver a una persona viva detrás de los números. Sebastián, siseó ella, nuestros estándares también incluyen la compasión, algo que tú, obviamente, no entiendes. Sebastián sonrió con desdén. ¿Compasión? Eso no es lo que vendemos en el Banco del Plata, Valeria. Si regaláramos dinero a cada granjero desafortunado, hace mucho tiempo que habríamos quebrado. Tú lo sabes mejor que yo. ¿O tu famosa astucia ha disminuido? Se refería a un rumor reciente de que Valeria había mantenido varias conversaciones telefónicas sospechosamente largas, aunque en realidad solo intentaba encontrar alguna información sobre Mateo sin llamar la atención. Mi astucia es tan fuerte como siempre, Sebastián. Pero tu curiosidad, al parecer, se está volviendo insalubre. Le lanzó una mirada gélida que hizo que Sebastián se encogiera. Ocúpate de tus clientes, necesito concentrarme. Se fue, pero sus palabras sembraron otra semilla de duda en su alma. Necesitaba ser cautelosa. Su posición en el banco era alta, pero la competencia era despiadada. El resto del día, Valeria lo pasó en una lucha consigo misma. Se debatía entre su mitad racional y fría, que gritaba sobre los riesgos y las reglas del banco, y una parte recién descubierta e irracional que exigía investigar este misterio, encontrar respuestas. La atormentaban las preguntas. Si esta era su familia, ¿por qué su padre lo había ocultado? ¿Qué le había pasado a Catalina, su bisabuela? ¿Y por qué esos ojos, que ella consideraba una maldición, ahora resultaban ser un hilo conductor con alguien completamente extraño, pero a la vez tan similar? Se sentía como si fuera parte de una gran y cruel broma del destino. Con cada hora se sumergía más en sus pensamientos, su concentración, usualmente perfecta, estaba destruida. Sus manos, esas manos fuertes y seguras que manejaban millones, ahora estaban impotentemente cerradas en puños, apoyadas en la superficie de la mesa. Sintió el peso de toda su vida, el peso de todas sus decisiones, oprimiéndole los hombros. Por primera vez en muchos años, se sintió no solo cansada, sino vacía. Y esa desolación era resultado no del trabajo duro, sino del conflicto interno que la desgarraba. La noche no trajo a Valeria consuelo, sino reflexiones aún más atormentadoras. Los sueños eran fragmentados, llenos de imágenes de ojos ámbar, extensas llanuras y rostros femeninos indistintos. Se despertó empapada en sudor, sintiéndose aún más exhausta que el día anterior. La decisión maduró. Debía ir a la finca. No como directora de banco, sino como una persona en busca de la verdad. Era una locura, ella lo sabía. Podría costarle su reputación, su carrera, todo lo que había construido durante tanto tiempo. Pero ignorar esa llamada, esa voz interior que le susurraba sobre una familia perdida, ya no podía. Era como una obsesión que había tomado completamente su mente, y no la soltaba. Por la mañana, en lugar de ir al banco, Valeria se puso ropa sencilla pero cara, jeans, un suéter de cachemira y botas sin tacón. Tomó las llaves de su Range Rover y, sin decir nada a nadie, salió de la ciudad. El viaje fue largo, varias horas de camino, pero ella no notó el tiempo. Sus pensamientos estaban lejos, en el pasado, en la niebla de recuerdos confusos y preguntas sin respuesta. El ajetreo urbano al que estaba acostumbrada fue reemplazado gradualmente por las vastas extensiones de la pampa, el olor a hierba recién cortada y la tierra húmeda después de la lluvia. Esos olores, esas vistas, despertaron algo profundamente dormido en ella, una vaga sensación de pertenencia que nunca había experimentado en su fría y estéril vida urbana. Sintió como la tensión que la había atenazado durante años se relajaba gradualmente, permitiéndole respirar profundamente. La finca Esperanza se presentó ante ella como un organismo vivo. La casita, construida de ladrillo rojo, parecía modesta, pero estaba bien cuidada. Alrededor se extendían los campos, algunos secos,
otros apenas empezando a reverdecer a pesar de todos los esfuerzos. Cerca de la casa había una vieja camioneta, y de la chimenea salía una fina columna de humo, con olor a madera. Valeria apagó el motor. En el silencio, oyó el balido de las ovejas, el sonido del viento en los árboles y el ladrido lejano de un perro. Era un mundo completamente opuesto al suyo, no un mundo de números y transacciones, sino un mundo de tierra, trabajo y naturaleza viva. Lo vio a Mateo. Estaba trabajando en el campo, su espalda encorvada, sus manos moviéndose con la destreza habitual, pero cansada. No notó su llegada. Valeria salió del coche, sintiendo cómo sus costosas botas se hundían en la tierra suave y húmeda. De repente se sintió incómoda con su ropa cara, como si fuera un elemento extraño en ese mundo simple y auténtico. Se acercó más. «¿Señor García?», llamó ella, y su voz sonó demasiado fuerte en el silencio. Mateo se enderezó, dándose la vuelta sorprendido. Al verla, frunció el ceño. «¿Señora Vidal? ¿Qué hace usted aquí?». En sus ojos se leía desconfianza. Debió pensar que había venido a humillarlo de nuevo, o a comprobar si había vendido algo para conseguir el crédito. Yo quería hablar con usted». Valeria se sentía insegura, las palabras le salían con dificultad. Ella, acostumbrada a que todos obedecieran su voluntad, de repente se dio cuenta de que estaba en territorio ajeno, donde su dinero y su poder no significaban nada. Hablar sobre su familia, sobre sus ojos. Mateo lentamente dejó la azada. Se acercó a ella. Su mirada era intensa, casi escrutadora. «¿Mis ojos? ¿Qué tienen de malo?». Son iguales a los míos», susurró Valeria. No sabía cómo empezar. «Mi asistente encontró documentos antiguos. Resulta que su bisabuela, Catalina, era de la familia Vidal. Mi familia. Y tenía los mismos ojos». Mateo la miró fijamente, y en sus ojos se encendió una chispa de interés, mezclada con incredulidad. «¿Catalina?». «Sí, mi abuela solía hablar mucho de ella, de cómo se escapó de una familia rica por amor a mi bisabuelo pobre. Era una mujer fuerte, pero nunca pensamos que le quedaran algunos lazos. ¿Usted es su descendiente?». En su voz sonaba una sorpresa sincera. En ese momento, salió de la casa una anciana de rostro amable y arrugado. Era doña Elena, la madre de Mateo, guardiana de la memoria familiar. Llevaba una bandeja con mate caliente y galletas. Al ver a Valeria, frunció ligeramente el ceño. «Mateo, ¿quién es?». «Mamá, es la señora Vidal del banco. Ella... parece que somos parientes». Doña Elena miró a Valeria, luego a Mateo. Su mirada se detuvo en los ojos de Valeria y en su rostro se reflejó el reconocimiento, y luego una profunda tristeza. «Así que esta eres tú, niña», susurró. «Te pareces tanto a ella, a Catalina». Su voz era suave, pero llena de sabiduría ancestral. «Entra en casa, hija. Cuéntanoslo todo». Valeria entró en la casa, modesta pero acogedora. El aroma a pan recién horneado y a hierbas llenó el aire. Doña Elena comenzó a contar. La historia de Catalina, la bisabuela de Mateo, quien había huido de su padre, un rico terrateniente del linaje Vidal, porque él quería casarla con un hombre que no amaba. Se enamoró de un granjero pobre pero amable, antepasado de Mateo. Prefirió el amor y la vida sencilla al lujo y el poder. Pero su familia, orgullosa y cruel, la repudió, declarándola muerta para mantener su reputación. Muchos años después, Catalina intentó restablecer el contacto con su única hermana, pero su padre les prohibió verse, temiendo que manchara el nombre de la familia. Mi padre, Luis Vidal, era el hijo de esa misma hermana de Catalina. Terminó Valeria. Entonces, mi abuela era la hermana de su Catalina, y mi padre, Luis, es el sobrino de Catalina. Debió saberlo. Lo ocultó. Su voz temblaba de conmoción. Todo su mundo se había puesto patas arriba. Su padre, su único pariente,
quien siempre había sido un modelo de fuerza y honestidad para ella, resultó ser un mentiroso. Le había ocultado la verdad, la había privado de su historia, la había privado de su familia. Esa mentira era una herida profunda y dolorosa. Sintió cómo crecía una ira dentro de ella. Ira hacia su padre, ira hacia sí misma por haber estado ciega durante tanto tiempo. Mientras Valeria intentaba asimilar esta información, sonó su teléfono móvil. Era Sebastián Soto. «Valeria, ¿dónde demonios estás? Hoy hay una reunión importante con los inversores y no estás en tu puesto». Su voz estaba llena de rabia y triunfo. ¿Has olvidado tus obligaciones? ¿O quizás tus nuevos asuntos personales son más importantes que el banco? Claramente sabía dónde estaba, o al menos sospechaba que no estaba en la oficina. Lo más probable es que la estuviera siguiendo, buscando una razón para incriminarla. Valeria sintió una fría ola de pánico. Había olvidado la reunión. Su mundo, que apenas comenzaba a unirse de los fragmentos, comenzó a desmoronarse de nuevo. Su reputación, su carrera, todo estaba en juego. Sebastián claramente esperaba su error para ocupar su lugar. Era el momento de la verdad. Tenía que elegir: volver a su vida anterior, a su mundo frío pero seguro, o ir al encuentro de una nueva e incierta verdad, arriesgándolo todo. Lo que estaba en juego era increíblemente alto. Perder todo lo que había construido. Perder su lugar en este mundo donde, al parecer, estaba tan firmemente arraigada. Pero, ¿era realmente feliz allí? El corazón de Valeria latía con fuerza, resonando en sus sienes. Miró a Mateo, a su madre, a la casa modesta pero llena de vida, y se sintió en una encrucijada. Por un lado, el mundo familiar de lujo y poder, que ahora le parecía vacío y falso. Por el otro, esta nueva e inexplicable conexión con personas cuyos ojos eran un espejo de los suyos, con una historia que había estado oculta durante años. La voz de Sebastián le zumbaba en los oídos, recordándole sus obligaciones, su reputación, todo lo que había construido con tanto esmero. En su cabeza giraba la idea: ¿qué hago aquí? Soy directora de banco, no una heredera en busca de aventuras. ¡Es una locura! Pero entonces miró a Mateo, su rostro cansado pero noble, y recordó su desesperación en el banco. Vio su alma pura, su apego a esa tierra que ahora resultaba ser también su tierra. Y de repente, como si se le cayera un velo de los ojos, vio toda la futilidad de su vida anterior, su vacío, su esterilidad. Todos esos años había perseguido fantasmas, la ilusión de control y éxito, mientras que los verdaderos valores estaban tan cerca. Respiró hondo, sintiendo el olor a tierra, que ahora le parecía no solo un olor, sino parte de su propia y nueva realidad. «Sebastián», dijo al teléfono, su voz tranquila pero llena de determinación, «aplaza la reunión, o condúcela tú mismo. Mis prioridades han cambiado». Y colgó, sin esperar respuesta. No fue solo una decisión, fue una abdicación. Renunciar a una reunión tan importante, ceder el control a Sebastián, era equivalente a un suicidio público de su carrera. Pero no se arrepintió, ni por un instante. En lugar de miedo, sintió una extraña y olvidada sensación de libertad. «¿Qué has hecho?», preguntó Mateo preocupado. «Elijo la verdad», respondió Valeria. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en ellos ya no había frialdad, solo sinceridad y, sí, amor. No romántico, sino profundo, familiar, que nunca antes había experimentado. «Debo averiguarlo todo. Y te ayudaré». Pasó el resto del día en la finca, escuchando las historias de doña Elena sobre Catalina, sobre su familia, sobre las alegrías y dificultades de la vida en la tierra. Aprendió que Catalina, a pesar de vivir en la pobreza, nunca se arrepintió de su elección, siendo feliz con el hombre que amaba, y sus hijos. Este fue un profundo contraste con su propia vida, llena de lujo, pero desprovista de sentimientos sinceros. Valeria sintió una conexión con esta bisabuela ya fallecida,
como nunca había sentido con ninguna persona viva. Comprendió que esta mujer no era solo Catalina, sino su propia alma, su verdadero yo, que durante años había estado enterrado bajo una capa de convenciones sociales y recuerdos dolorosos. Por la noche, sentada junto al fuego, Valeria sintió una paz que no conocía desde la infancia. Por la mañana, Valeria regresó a la ciudad. Llegó al banco, lista para el enfrentamiento. Sebastián Soto la esperaba, con el rostro desfigurado por la malicia. «Ah, aquí está nuestra hija pródiga», espetó. La reunión fue un fracaso, Valeria. Los inversores están furiosos. Lo consideran una afrenta personal. Tu carrera aquí ha terminado. Ya he presentado una solicitud para tu destitución. El banco no puede permitirse tanta irresponsabilidad. Le tendió unos papeles. Una carta de renuncia voluntaria. Firma, o te echaremos con deshonor. Valeria lo miró, y por primera vez en su vida no sintió miedo. Le quedó claro. Sebastián representaba todo de lo que quería deshacerse. La codicia, la inhumanidad, la búsqueda de poder por el poder. No firmaré esto. Su voz era sorprendentemente tranquila. Me iré yo misma. Pero antes de irme, haré algo. Se volvió hacia el grupo de altos ejecutivos del banco que se habían reunido para presenciar su caída. Sí, renuncié a la reunión de hoy para encontrar respuestas. Respuestas a preguntas que nos conciernen no solo a mí, sino a todos nosotros. Sobre nuestras raíces, sobre la familia, sobre lo que es más importante que el dinero y el estatus. Tomó el expediente de Mateo García y su carpeta con documentos sobre Catalina. El señor García, a quien le negué el crédito, es mi pariente. Su bisabuela, Catalina, era mi bisabuela, a quien mi familia repudió porque prefirió el amor y el honor a la riqueza. Les mostró las fotos, los documentos que Leo había reunido con tanto cuidado. Mi padre, Luis Vidal, me ocultó esta verdad toda mi vida, porque para él el dinero y la reputación eran más importantes que la familia. Construyó este imperio sobre la base de la mentira y el rechazo de sus propias raíces. Los ejecutivos del banco se miraron. Sus rostros expresaban conmoción y desconcierto. Algunos de los más antiguos comenzaron a recordar los rumores sobre Catalina Vidal, sobre su desaparición, sobre cómo su nombre había sido borrado de la crónica familiar. Me di cuenta, continuó Valeria, su voz cobrando fuerza, de que no puedo ser parte de este mundo que antepone el dinero a todo. Renuncio a mi puesto, me voy del banco. Sebastián sonrió. ¿Y a dónde irás, Valeria? ¿A los campos? ¿Con tus nuevos parientes? No sobrevivirás sin este mundo. Iré donde está la verdad, respondió Valeria, sus ojos ámbar brillando. Y donde está la familia, y en cuanto al Banco del Plata, se dirigió a los ejecutivos. Les dejo mi último consejo. En sus manos no solo hay números, sino también el destino de las personas. Si olvidan la humanidad, su imperio, por poderoso que parezca, tarde o temprano se derrumbará. Porque la verdadera fuerza no está en el dinero, sino en los valores que defienden. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, salió de la oficina, dejando atrás a los estupefactos ejecutivos y a un Sebastián con una mueca. Cada uno de sus pasos era un paso hacia una vida nueva e inexplorada, pero por primera vez en su vida se sintió verdaderamente libre y plena. No era una huida, sino una liberación. Ella, Valeria Vidal, directora de banco, finalmente se había encontrado a sí misma, despojándose de las cadenas de su pasado y de su falso mundo. Y en ese momento, mirando la ciudad a través de los ventanales panorámicos, sintió que su camino apenas comenzaba. Después de dejar el banco, Valeria no sintió arrepentimiento. Por el contrario, experimentó una ligereza increíble, como si una carga inmensa se hubiera quitado de sus hombros. La noticia de su renuncia y su apasionado discurso se extendió instantáneamente por los círculos financieros de Buenos Aires.
Algunos la consideraron una loca, otros una heroína. Sebastián Soto, por supuesto, tomó su lugar, pero su victoria se vio empañada por la resonancia que causó la partida de Valeria. Los clientes a los que atendía se sorprendieron. Muchos de ellos comenzaron a reconsiderar su relación con el Banco del Plata, sintiendo que el banco había perdido parte de su alma, parte de su rostro humano. Los rumores sobre la banquera que cambió millones por familia y verdad se extendieron mucho más allá de los barrios de negocios. Valeria, por su parte, regresó a la finca Esperanza. Esta vez no llegó como una cliente importante o una banquera estricta, sino como una hija que regresa a casa. No trajo regalos caros, sino el deseo de ayudar, el deseo de aprender, el deseo de ser parte de esta familia que acababa de encontrar. Mateo y doña Elena la recibieron con calidez y los brazos abiertos. Para ellos no era una empresaria exitosa, sino simplemente Valeria, otra rama de su árbol genealógico que finalmente había encontrado sus raíces. Las primeras semanas fueron un desafío para Valeria. El mundo de la finca le era tan ajeno que cada día era un descubrimiento. Aprendió a distinguir los olores de las hierbas, a escuchar el canto de los pájaros, a comprender los ciclos de la naturaleza, de los que antes solo sabía por informes áridos. Sus delicadas manos, acostumbradas al teclado y al bolígrafo, ahora aprendían a sostener una azada, a plantar semillas, a cuidar animales. Se equivocaba, se ensuciaba, se agotaba hasta el cansancio, pero nunca se rendía. Aprendió de Mateo, quien con paciencia y amabilidad le explicaba cada detalle, cada movimiento. Él fue su maestro, su guía en este nuevo y auténtico mundo. Y cuanto más aprendía sobre la tierra, más aprendía sobre sí misma. Descubrió en sí misma una fuerza que ni siquiera sospechaba. No la fuerza para manipular números, sino la fuerza para sobrevivir, crear, amar. Valeria, utilizando sus conocimientos y los ahorros que le quedaban, dejó la mayor parte de su fortuna al banco para evitar cualquier sospecha de uso indebido de fondos o conflicto de intereses. Desarrolló un plan para salvar la finca. No solo dio dinero, sino que enseñó a Mateo cómo gestionar los recursos de manera más eficiente, cómo buscar nuevos mercados y cómo implementar tecnologías modernas de las que él solo había oído hablar. Juntos buscaron proveedores de nuevos equipos y planificaron el sistema de riego por goteo. Mateo la escuchaba, admirando su inteligencia y determinación. Su relación se fortalecía cada día, pasando de un simple parentesco a una asociación profunda e inquebrantable, basada en la confianza y el respeto mutuo. Hasta entonces, ella había visto a Mateo solo a través del prisma de su pobreza. Ahora veía su sabiduría, su tenacidad, su profunda conexión con la tierra, lo que lo hacía verdaderamente rico. Poco a poco, la finca Esperanza comenzó a revivir. Los nuevos campos se volvieron verdes, el sistema de riego funcionaba sin problemas. La cosecha de este año prometía ser abundante, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza volvió a encenderse en los ojos de Mateo. Para Valeria, esto era más que un proyecto exitoso, era una redención. No solo estaba salvando la finca, estaba salvando una parte de sí misma, una parte de su familia, a la que había traicionado inconscientemente al negarle el crédito a Mateo. Ahora no era una banquera, sino una creadora, una granjera, parte de este mundo vivo y que respira. Sus ojos ámbar, que una vez habían sido para ella solo una marca de su otredad, ahora se habían convertido en un símbolo de su pertenencia, de su conexión con su linaje, con la tierra, con Mateo, con este nuevo sentido de la vida. Una noche, sentada en el porche de la casa y contemplando el cielo estrellado e infinito, que en la ciudad nunca se veía tan claramente, Valeria se sintió verdaderamente feliz. A su lado estaban Mateo y doña Elena.
Charlando tranquilamente, recordaban viejas historias, reían, compartían sueños. Esta era su familia, real, sincera, sin mentiras ni pretensiones. Sintió el calor de sus manos, escuchó sus voces, sintió su presencia. Y eso era más valioso que cualquier millón. La moraleja de la historia se reveló ante ella como una flor al amanecer. El dinero, el poder, el estatus, todo es transitorio. Pueden traer satisfacción temporal, pero nunca llenarán el vacío en el alma si esa alma carece de valores verdaderos. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los lazos que construimos, en la bondad que mostramos, en el amor que damos. La familia no es solo lazos de sangre, es una comunidad de almas que se encuentran, se apoyan, comparten la alegría y la tristeza. La verdadera fuerza no está en la capacidad de controlar a los demás, sino en la capacidad de cambiar uno mismo, de sacrificar la comodidad por el bien de los demás, de encontrarse a sí mismo en el servicio y el amor. Valeria, una vez una banquera fría y solitaria, no solo encontró una familia, sino que se encontró a sí misma. Sus ojos ámbar ahora brillaban no con el fulgor de los diamantes, sino con una luz interior, con el calor y el amor que llenaban su corazón. Comprendió que a veces, para encontrar su verdadero camino, es necesario soltar todo lo que parecía importante y arriesgarlo todo por lo más esencial, por su alma y su corazón. Y entonces, incluso en los lugares más inesperados, se puede encontrar un hogar, la felicidad y la verdadera redención.